Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vemos en este vídeo cómo son el efecto sustitución y el efecto renta en el caso de bienes normales y bienes inferiores. Voy a explicar un poco el cuadrito y luego vamos al lío. Donde vemos BN nos referimos a bienes normales, BI, bien inferior. Cuando vemos aumento de P, disminución de P, aumento de P, disminución de P. Y en la parte de arriba tenemos efecto sustitución, efecto renta y efecto total. Primero vamos a definir lo que es el efecto sustitución y lo que es el efecto renta, para entender luego los signos que vamos a ir colocando sobre el cuadro. ¿Qué es el efecto sustitución? El efecto sustitución es la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio relativo de ese bien, es decir, cuando cambia el precio de ese bien respecto de otros bienes. Es la variación en la cantidad demandada de un bien por el hecho de que el bien se abarate respecto de otros bienes cuando disminuye el precio o se encarezca con respecto a otros bienes cuando aumenta el precio. Eso sería el efecto sustitución. ¿Qué sería el efecto renta? El efecto renta es la variación en la cantidad demandada de un bien, siempre empezamos con la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambia la renta real del consumidor. ¿Qué es la renta real del consumidor? La capacidad adquisitiva, el poder adquisitivo. Cuando suben los precios, ¿qué hace el poder adquisitivo de una persona? Baja, mientras que una bajada en los precios supondrá un aumento en la renta real. Pues bien, la variación en la cantidad demandada de un bien cuando cambia la renta real es el efecto renta. La suma de estos dos efectos, del efecto sustitución y del efecto renta, formarían el efecto total. Al final lo que vemos en lo que sucede con la cantidad demandada de un bien. Vamos con el caso de bien normal. ¿Qué es un bien normal? Por definición, un bien normal es aquel que hace que lo consumamos más cuando tenemos más dinero. Mientras que un bien inferior es aquel que consumimos menos cuando tenemos más dinero. Bien inferior, bien de baja categoría, podríamos decir. Vamos con el caso de bien normal. El efecto sustitución cuando aumenta el precio. Cuando aumenta el precio y el bien es normal, el efecto sustitución es negativo. ¿Qué significa negativo? Que la cantidad cae. Ponemos un menos. ¿Cómo es el efecto renta cuando el bien es normal y sube el precio? Al subir el precio, disminuye la renta real. Y como el bien es normal, disminuimos su consumo. Por lo tanto, el efecto renta también es negativo. Tenemos que cuando el bien es normal y aumenta el precio, ambos efectos son negativos. Si sumamos dos negativos, el resultado es negativo. Cuando disminuya el precio. Cuando disminuya el precio, el efecto de sustitución será positivo, aumentará la cantidad demandada de ese bien por el efecto sustitución. El efecto renta también es positivo. Si disminuye el precio, tenemos más renta real, como el bien es normal, lo consumimos más, efecto positivo. La suma de dos positivos, el resultado sería positivo. Conclusión. Cuando disminuye el precio, si el bien es normal, la cantidad disminuye. Cuando disminuye el precio, si el bien es normal, la cantidad demandada aumenta. Y tanto el efecto sustitución como el efecto renta tienen el mismo signo cuando el bien es normal. Vamos ahora al caso de bien inferior. Si el bien es inferior y aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada por el efecto sustitución, negativo. El efecto renta. Cuando aumenta el precio, disminuye la renta real. Si disminuye la renta real, si el bien es inferior, lo consumimos más. ¿Por qué lo consumimos más? Porque si tenemos menos renta real y es un bien de baja categoría, es un bien que tendemos a consumir más. Entonces, si sube el precio,
el efecto renta hace que consumamos más el bien inferior. Esto sería más. Cuando disminuye el precio y el bien es inferior, el efecto sustitución hace que consumamos más ese bien. Cuando disminuye el precio, veamos el efecto renta, tenemos más renta real. Si tenemos más renta real, consumimos menos el bien de baja categoría, consumimos menos bienes inferiores. Y aquí, fijaros, cuando el bien es inferior, los efectos tienen signos contrarios. Uno es positivo, otro es negativo, uno es negativo, otro es positivo. Si sumamos un número negativo con un número positivo, el resultado podría ser negativo o podría ser positivo, dependiendo de los valores numéricos. Si por ejemplo este fuera menos 7 y este fuera más 2, menos 7 más 2 sería menos 5, el resultado sería negativo. Pero si esto fuera menos 2 y esto fuera 7, menos 2 más 7 sería 5, el resultado sería positivo. Lo mismo pasa cuando disminuye el precio. Si aquí tenemos un más 7 y aquí tenemos un menos 14, más 7 menos 14 sería menos 7. Y si tenemos más 7 menos 2 sería 5, el resultado sería positivo. Por lo tanto, cuando el bien es inferior, el efecto total podría ser negativo o positivo dependiendo de qué. Y ahora aquí paramos. Mirad, cuando el efecto total es negativo y sube el precio, el bien es inferior, no giffen. Cuando aumenta el precio y el efecto total es positivo, el bien es giffen. Cuando disminuye el precio y el efecto total es negativo, el bien es giffen. Y si disminuye el precio y el efecto total es positivo, el bien es inferior, no giffen. Lo normal, aunque estemos dentro de bienes inferiores, es que estemos en el caso de bienes no giffen, que son el 99,9% de los bienes inferiores. Entonces, lo normal será que cuando aumente el precio, el efecto total sea negativo y cuando disminuya el precio, el efecto total sea positivo. De forma que tengamos bienes normales o tengamos bienes inferiores, cuando aumenta el precio, ¿qué hace la cantidad? Disminuye. Y cuando disminuye el precio, ¿qué hace la cantidad? Aumenta. Esto sucederá siempre que los bienes sean normales o sean inferiores, no giffen. Me aparto de la pantalla por si queréis hacer un pantallazo de este esquemita de efecto sustitución y efecto renta. Aprovechad este momento para darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal los que no estéis suscritos y en los comentarios podéis sugerirme futuros vídeos. Vuelvo enseguida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la descripción tenéis enlace a la página economiaparadumis.com por si queréis hojear los cursos que ofrezco. Nos vemos en el próximo vídeo.